la verdad y abogando por la recuperación de la paz con unidad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al señor concejal de Quito, Michael Laulestia. Lo invitamos para analizar. Durante los últimos días y semanas ha habido serias denuncias de presuntas irregularidades, de manera especial en la Agencia Metropolitana de Tránsito, denuncias contra agentes que, según el testimonio de la máxima autoridad del municipio de Quito, se está investigando. Incluso usó esta palabra que hoy refleja lo que vive el Ecuador, no solo por un caso de investigación penal como es el caso Metástasis. En este ambiente, ¿qué se está haciendo, señor concejal Michael Laulestia? Por un lado para investigar y por otro para depurar, que es el clamor ciudadano porque se depuren las instituciones. Muy buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan por Radio Democracia. Le quiero decir, Miguel, que lo que sucede ahora en torno a la Agencia Metropolitana de Tránsito, sin duda es el reflejo de que por años la ciudadanía ha tenido que vivir y pasar posiblemente hasta con casos de extorsión, estimado Miguel. El día martes, en sesión de Consejo Metropolitano, se recibió la comparecencia del director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que su fin tenía explicar dos cosas. Lo primero era los famosos piques que en este medio de comunicación bastante hemos hablado, y el robo de un vehículo el 21 de diciembre, en la que en videos que a través de los medios de comunicación hemos conocido, participarían 2 agentes civiles de tránsito de la AMT. Para nosotros, evidentemente, esto es preocupante, pero esto nada más es una parte de lo que sucede en la Agencia Metropolitana de Tránsito. En los últimos días, apreciado Miguel y ciudadanos que nos escuchan, he recibido documentación de cómo opera una red de corrupción a la interna de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en la que, por ejemplo, entre agentes se comentan que hay que subir el cupo de vehículos retenidos para llevarle a determinado patio. ¿Cómo opera esto, Miguel? Si un vehículo, por ejemplo, infracciona el pico y placa, inmediatamente está ahí un agente civil de tránsito con una grúa. Le llevan a un patio de retención vehicular. Ahí revisan que si no tiene multas de infracciones de tránsito, si matriculó su vehículo, revisión técnica vehicular, y aparte la infracción del pico y placa, y aparte la grúa que tiene que pagar, y aparte el parqueadero diario del patio de retención vehicular. Y en ¿Este es patio municipal? Municipal. Y digamos que en el ejemplo que le pongo, hay una acumulación de obligaciones y multas de 800 o de $1,000. Entonces lo que le dicen es, denos la cuarta parte, nosotros a través del sistema de multas le podemos borrar la multa, es decir, hay una complicidad también con el equipo que maneja el sistema de multas. ¿Es posible eso? Estando instalada una multa, que le borren. Bueno, ha sido posible, Miguel, según los chats que tenemos ya en nuestro conocimiento y que se ha puesto en conocimiento también ya del alcalde. Quiero decirle que diario y con varios ciudadanos es de entre 200 y $1,000 que hacen a través de estas malas prácticas e irregularidades los agentes. Yo le estoy hablando posiblemente en estos chats, que son cerca de 40 páginas que han sido entregadas, podríamos estar hablando de 5 o 6 agentes metropolitanos con supervisores y dependientes o encargados de los patios de retención, pero son 1,600. Y también yo quiero ser claro de que también hay funcionarios que hacen su trabajo de forma honesta. No todos son así. Hay funcionarios que hacen su trabajo de forma honesta. Por eso, en la sesión de consejo, a propósito que le decía Miguel, estos 2 temas de la comparecencia del director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, los demás concejales, el cuerpo edilicio, hacen otro tipo de reclamos. Por ejemplo, en mi intervención yo
manifestaba mi inconformidad de que desde el año 2020 estamos hablando, por ejemplo, de las body cams, a propósito de una reforma, de una reestructuración de la Agencia Metropolitana de Tránsito, también con tecnología, Miguel. Ya el mundo nos da muestras de esto, no es necesario inventarnos absolutamente nada, y que de alguna forma nos ayuda a controlar y aplacar estos actos irregulares con los agentes civiles de tránsito. Desde el 2020, boicoteado sistemáticamente el proceso de adquisición de las bodycams. Es evidente que a alguien no le interesa que se adquiera las bodycams para que cuando estén en operativos los agentes civiles de tránsito estén prendidas las cámaras y quede un registro de grabación de su procedimiento. Entonces a alguien le afecta, a alguien le molesta, boicotean el proceso de adquisición de estas cámaras. Finalmente el director de la MT el martes nos ha dicho que ya en agosto se podría ya colocar con un sistema a los agentes civiles de tránsito. ¿Y por qué demora tanto? Dilatan primero y ahora para agosto esto. Usted conoce, Miguel, el sistema de contratación pública de este país, y que por cualquier cosa, por si omitieron algún documento, si faltó algo o, en su defecto, si no se benefició a la empresa que quieren que gane, entonces inmediatamente los procesos son declarados desiertos, se bajan los procesos, y un proceso de contratación en un momento normal puede durar de 45 a 90 días. Estamos hablando de un trimestre del año. Entonces, si 2 o 3 procesos en el año se los bajan, los declaran desiertos, hemos perdido el año para contratar. Eso es lo que sucede. Adicionalmente, la Agencia Metropolitana de Tránsito, en el año que acabamos de pasar, 2023, ya tengo las cifras de la ejecución presupuestaria en gasto de inversión, en un ranking de 65 dependencias municipales, está en el puesto 57 o 58. Es decir, con una bajísima ejecución presupuestaria en gasto de inversión. Y esos son los temas que hay que decirlos y hay que hablarlos. Pero si eso no fuese suficiente, apreciado Miguel, resulta que en los últimos 3 meses del año pasado se han presentado más de 1,200 certificados médicos en la Agencia Metropolitana de Tránsito, todos aceptados, presentados por agentes civiles de tránsito. ¿Cuál es el modus operandi en este sentido, Miguel? Si uno de los agentes no está de acuerdo en el horario que le colocaron para trabajar, presentan certificados médicos a suerte de que puedan acomodar luego en el horario, posiblemente en donde haya más tráfico, para estar en operativo en las calles. 1,200 certificados médicos. De los 1,600 agentes. De los 1,600 agentes presentados en los últimos 3 meses del año pasado. Claro, lo extraño de esto es, existiendo un dispensario médico de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en donde hay personal contratado para esto, no se hacen atender ahí. Yo decía en una entrevista el día martes, decía un dispensario médico de primer nivel. No me refería a primer nivel de calidad o de instalaciones, me refiero en atención primaria. A eso me refería porque se ha tratado un poco de tergiversar mi comentario. Entonces, hay un dispensario que pueden hacerse atender ahí, revisar ahí los agentes civiles, pero han optado por buscar médicos particulares. Tengo en mi poder ya certificados del mismo médico con distintas firmas, es decir, certificados adulterados. Hay un certificado que es original, que corresponde a la... ¿Eso no es un delito? Eso es un delito. Lamentablemente, profesionales de la salud también se han prestado para esto, porque dicen, claro, yo tengo aquí mi cliente seguro, que son tal tipo de funcionarios, entonces vienen, yo les extiendo por $20, $25 el certificado, y claro, yo no puedo denunciarles porque pierdo ese nicho de clientes de siempre. Esas son las irregularidades, una de las pocas irregularidades, lo que les estoy relatando, que se encuentra en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Yo he hecho una crítica y he dicho que, claro, desde talento humano esto se debería controlar. Y así varias cosas. Una vez de que se destapa un poco lo que está pasando, en la Agencia Metropolitana de Tránsito, recibo a diario
a través de los medios, de las redes sociales, denuncias de diferente tipo. Entonces, ahora parece que ya no solo son los agentes civiles de tránsito que están en operativos, sino también la parte administrativa. Recuerde usted, Miguel, que desde la agencia metropolitana también se extienden permisos de operación para cooperativas de taxis, para operadoras de transporte público, claro, ligado al ente rector, que es la Secretaría de Movilidad, pero tienen más competencias también administrativas. Abogados, gente allegada a temas de taxis en la ciudad, me han escrito por interno, hay que hacer auditorías a tales departamentos, pero adicionalmente, si esto, insisto, no es suficiente, en los chats también hemos encontrado, Miguel, cómo han perdido ya la vergüenza y entregan hasta sus propias cuentas personales de los servidores públicos. Para que les depositen. Para que les depositen. Ya hay pruebas. Hay pruebas, hay chats, hay pruebas, hay chats en donde las cuentas personales. Evidentemente aquí debe entrar la Contraloría General del Estado a hacer una auditoría de estos, posiblemente incremento de patrimonio injustificado. Un agente civil de tránsito, entiendo que su sueldo va de los $700 a los $900, y parecería que a las autoridades un poco les molesta que hagamos nuestro trabajo de fiscalización. Es obligación de ustedes. Claro, para eso nos eligen, que la ciudadanía reproche. Usted recordará, Miguel, y los ciudadanos que nos escuchan, la semana pasada, en medio de esta crisis que vivíamos el martes pasado, en donde se daba, por ejemplo, en Guayaquil, este acto lamentable de la toma de TC Televisión, un acto de terror coordinado a nivel país. En el centro histórico de Quito teníamos también estas falsas alertas que se llaman, donde gritaban saqueos, gritaban que existía balacera, los comerciantes tenían que cerrar las puertas de sus negocios al apuro. Una ciudad caotizada en donde salió todo el mundo a la calle tratando de resguardarse e ir a sus casas. En el caso de las familias que tienen hijos, recuperar a sus hijos de las escuelas o colegios e ir a sus casas. En efecto, esta ciudad en el tráfico... Y que hubo un colapso en el tráfico. En efecto. Y hubo una justificación de por qué no hubo la presencia total. Hay una justificación, aparentemente de los 1.600 hay turnos, que en ese momento se contaba con un contingente de 600 efectivos de la MT, que todos estaban en calle, eso es lo que nos dicen, que todos estaban en calle, y ante esto un colega suyo, periodista de Teleamazonas, hacía una crítica a Milton Pérez sobre lo que estaba pasando en la ciudad, porque tenían periodistas reportando desde el territorio lo que sucedía, las calles colapsadas, las intersecciones más importantes de esa ciudad colapsadas. Y una de las justificaciones o relatos del alcalde es de que en ese momento tenía una alerta de la Policía Nacional de una posible amenaza de bomba en la avenida Amazonas, puede ser entre el Jardín y el CCI, y que lo que necesitaba es que los agentes estén en el Amazonas dando flujo verde de tránsito. Posiblemente eso sea real, Miguel, posiblemente eso sea real, esta coordinación que tuvieron con la Policía Nacional, pero no puede ser que a 600 agentes que supuestamente estaban en la calle les pusieron en Amazonas a dar flujo de tránsito. No puede ser que, si bien reconocemos la magnitud del problema que vivía el país y la capital en tema de tránsito, que la Agencia Metropolitana de Tránsito no tenga un protocolo para actuar en estos casos de emergencia. Yo no me quiero imaginar si la capital hubiese vivido los mismos episodios de terror que vivió la ciudad de Guayaquil, que gracias a Dios no pasó, pero no me quiero imaginar cómo hubiese sido el escenario de colapso del Distrito Metropolitano de Quito. Por eso es la crítica del ciudadano, por eso es el reproche del ciudadano, Miguel, porque parecería que los agentes están nada más para perseguir a los ciudadanos en el pico y placa. Parecería que los agentes están pendientes en las entradas de Quito, listos con las grúas para infraccionar al ciudadano en el pico y placa.
Yo con esto de ninguna forma quiero incentivar una cultura de infracción o de ir en contra de la norma, pero las cosas tienen que ser proporcionales. La sanción y los operativos tienen que ser proporcionales. Varias veces hemos comentado en este medio, Miguel, y en varios medios de comunicación, que a ratos la municipalidad trata de hacerle el quite al tema de la competencia de seguridad, porque es un tema que le compete al gobierno nacional y nada tiene que ver las municipalidades. No, sí podemos ayudar y con usted hemos conversado. Por ejemplo, la prohibición de que 2 personas vayan en moto. Eso es control de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Por qué no lo hacen? Y eso no se hace. ¿Por qué no se controla? Esa es decisión política. Una de las justificaciones que se ha dado es de que tienen que ser operativos conjuntos con la Policía Nacional, porque si encuentran delincuentes que pueden estar armados, no podrían actuar luego los agentes civiles de tránsito. Todas las justificaciones que usted se pueda imaginar. Yo quiero resaltar que de ninguna forma esta es una campaña de desgaste para la Agencia Metropolitana de Tránsito, sino al revés. Hay que recuperar la institucionalidad de la agencia. Hay que reforzar y hacer una reestructuración, pero una reestructuración que no quede nada más en la palabra reestructuración y vamos a ir a eso y finalmente no pasa nada. Hay que hacer un cambio en las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito de todo nivel. Hay que reforzar y hasta motivar a los propios agentes para que se sientan que sirven a la ciudad, que no están para perseguir al ciudadano. ¿Será posible desmontar todo esto que usted ha descrito, esta acción de los agentes? Y no solo, como usted bien decía, en el tema de pico y placa, que hay que respetarlo, todas las ordenanzas, todas las disposiciones, incluso en las inmediaciones de clínicas en donde llegan emergencias, pero es prohibido parquear, están pero listitos para actuar. Claro que hay normativa para que hay que cumplir, Miguel, pero hay cosas que también pasan por el sentido común y esta falta de empatía a ratos de los agentes nada más exacerba este rechazo de la ciudadanía. Si yo estoy en una emergencia y estoy yendo a un hospital o a una clínica, como usted relata, Miguel, no me estoy yendo a pasear, pues no estoy yendo a un centro comercial de paseo o de compras, estoy yendo a un hospital, es por una emergencia. Esa falta de empatía es lo que causa más rechazo de la ciudadanía. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo clarísimo que nosotros recorremos por la ciudad. En las Naciones Unidas, en la parte que corresponde a uno de los centros comerciales, que no lo voy a decir, no hay presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito y tenemos un tráfico colapsado. Naciones Unidas y República del Salvador, centro comercial. Ahí no se hace controles. Vámonos al Recreo, al sur de Quito. Ahí no se hacen controles. O sea, son puntos en donde el sentido común... Claro, eso es planificación y ejecución. Y son temas que deben planificar. Son temas que deben planificar. Entonces, son varias las cosas que la Agencia Metropolitana en este momento atraviesa y es preciso ir a esta reestructuración que no se debe quedar en palabras. ¿Reestructuración en qué? Por ejemplo, hay que dotar de herramientas tecnológicas, Miguel, a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tiene que mejorar su ejecución presupuestaria, hay que reforzar los sistemas que ayudan o permiten el tema de multas, que guardan las multas en este sistema, que no pueda ser vulnerado por ninguno de estos delincuentes, hackers o propios funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hay que pensar nuevamente en un tema integral en los temas de movilidad. El alcalde de Quito ha mencionado que en los próximos días le pasará ya el tema de semaforización, que lo hemos hablado también en estos micrófonos, a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Usted recordará que al momento la gerencia de semaforización se encuentra en LEMOP, cuando debería estar en la gestión de tránsito. El alcalde se ha comprometido en pasar esto a la MT, pero me parece que podría ser un poco más integral, también hablar de la gerencia de operaciones de movilidad que se encuentra en LEMOP, el tema de ingeniería de tránsito, varias cosas que debería tener una autoridad única
de movilidad en esta ciudad. Parte de los problemas que tenemos ahora mismo es que tenemos más de 6 instituciones encargadas en la movilidad dispersas. ¿Y qué impide esa unidad? Parecería que el desorden ha ayudado a que malos elementos se metan dentro de las instituciones y las dependencias municipales. Yo hace unos días conversaba con usted y le decía, por ejemplo, ¿cómo es posible que el Metro de Quito ya tiene la tarjeta para entrar a validar en los sistemas y utilizar el Metro de Quito, los viajes, esta tarjeta ciudad que tanto se ha promocionado? El trole, la ecovía y el sistema metro me refiero en superficie, no el subsistema Metro de Quito, hasta ahora no tienen la tarjeta ciudad y siguen vendiendo estos tickets, Miguel, ahí en taquilla, que parecería, Miguel, que le venden el ticket y luego se da la vuelta el mismo ticket y le revenden a otra persona. Eso también es una red y un tipo de corrupción que se hace en la empresa de pasajeros, porque a alguien no le interesa de que tengamos una tarjeta automatizada, una tarjeta ciudad, y que esta nos sirva para todos los sistemas de transporte municipal. ¿Y por qué? ¿Por qué no se hace eso? Porque a alguien se le está quitando el negocio. Le decía hace un momento, Miguel, que, por ejemplo, en el caso de la AMT, tanto tiempo han boicoteado las bodycams para los agentes civiles de tránsito. Lo mismo pasa en la empresa de pasajeros. Por tanto tiempo han boicoteado que no se pueda adquirir una tarjeta que permita automatizar el sistema de recaudación de los sistemas y servicios de transporte municipales. Entonces, cuando queremos atacar estos problemas de la movilidad en Quito, sobre todo que tienen que ver con los temas operativos, a alguien le afecta y alguien quiere que esto no se una, que no tengamos una sola entidad o rectora de la movilidad como autoridad única en la ciudad. Señor concejal Michael Laulestia, si hay una red en la Agencia Metropolitana del Tránsito, si están identificados estos agentes presuntamente en estos actos de corrupción, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Siguen trabajando? ¿No se les ha suspendido? ¿En qué condiciones están? Siguen trabajando, Miguel. Como al principio yo le relataba el tema de este vehículo que fue robado el 21 de diciembre, lo que se ha iniciado es un proceso sancionatorio interno, de investigación interna. Recién el día de hoy terminaría la etapa de descarga de los de prueba que tienen los agentes ante este hecho, que es evidente que quedó grabado, que se fueron con una grúa a robarse un vehículo en la ciudad de Quito, que hasta ahora el vehículo no aparece. Pero adicional a esto, Miguel, y en esto tenemos que ponerle muchísima atención también, y le pido también a los ciudadanos que pongamos muchísima atención. Dentro de las filas de la Agencia Metropolitana de Tránsito también estarían metidos los grupos de delincuencia organizada. Y esto hay que decirlo así, porque hay que hacer una depuración integral. Al señor que le roban el vehículo el 21 de diciembre, el 8 de enero le hacen una llamada extorsiva. Un delincuente en el teléfono diciéndole: ya estamos cansados de todo este show que se ha levantado, de todas las noticias que han levantado, y a alguien le estás haciendo daño. ¿A quién le estás haciendo daño? Al MT, pues. Tu carro está por la UTE, le dice, le da las calles, y ahí están las llaves de tu carro, pero quita la denuncia, le dice. Al ciudadano víctima. Al dueño. Al dueño. El señor logró actuar oportunamente, con inteligencia, puso en conocimiento de la Policía Nacional. Esto lo que estoy relatando, Miguel y ciudadanos, es con autorización del señor de la víctima. Pone en conocimiento de la Policía Nacional, no se acercan el mismo día, se acercan al día siguiente y en efecto, estaba un vehículo ahí, Miguel, pero no era el de él. Era un vehículo con las mismas características, pero también robado. ¿Qué es lo que pretendían estos sinvergüenzas? Es que el señor, la víctima, se suba al vehículo y diga: este es mi vehículo, llegue la policía y le digan: no señor, usted se va detenido porque está robando el vehículo. Eso es lo que hacen. Entonces hay un grupo y hay una mafia que se ha dedicado a extorsionar a los ciudadanos. Dicho sea de paso,
Este vehículo no es el único. Le he pedido al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito informe cuántas denuncias ha puesto la agencia por estos temas, porque también es competencia de la agencia denunciar estos temas. ¿Y cuántas denuncias ha puesto? No respondió en la sesión de consejo. Decidió obviar esta pregunta. Hace unos meses atrás, Miguel, usted recordará que en el patio bicentenario, se robaron un vehículo. Y el dueño, que pensaba que su vehículo estaba retenido en el patio bicentenario, se da cuenta porque le llega una notificación del peaje de la autopista General Rumiñahui que estaba en deuda. Estaba circulando. Y dice, ¿cómo? Pues si mi carro está en el parque, está retenido en el patio de retención bicentenario. Y resulta que cuando él se acerca, ven el vehículo ya había estado vendido a un tercero. Eso es lo que pasa en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por eso le pido también a la ciudadanía que estemos atentos, porque con estos elementos que acabo de decir, existiría también inserción en esta agencia municipal de los grupos de delincuencia organizada. Y hay que tener cuidado. Hay que denunciar, hay que fiscalizar. Nosotros continuaremos haciendo esto. Por ejemplo, en el tema de los certificados médicos, ahora entiendo que lo mejor que puede hacer o la mejor respuesta que quiere dar la Agencia Metropolitana de Tránsito es desvirtuar mis afirmaciones, por ejemplo, con el tema de los certificados médicos. Entonces ahora lo que quieren es buscar un informe para desvirtuar las afirmaciones del concejal Aulestia, que ha dicho que hay 1,200 certificados médicos en los últimos 3 meses. No se trata de desvirtuar el trabajo de fiscalización que hace una autoridad del municipio de Quito. Se trata de corregir a la interna los procedimientos que están haciendo mal. Claro, ¿qué se gana con eso? Defender hechos presuntamente irregulares en vez de contribuir en una sola línea, en una sola dirección para que se depure. Por lo menos no se puede suspender a estos agentes que están involucrados en el caso que usted nos ha descrito, si están identificados y hay una red. Por lo menos suspender, porque no resulta el colmo que sigan actuando estando siendo investigados con graves presunciones de corrupción. Eso debería ser lo lógico y así debería actuar las autoridades que tienen que ver con talento humano de la agencia metropolitana. El alcalde de Quito, en sesión de consejo, sí debo reconocer que ha dicho algo. Primero, se ha comprometido a la reestructuración y segundo, ha pedido mano dura en el caso de que se determinen estos actos. Pero también ha advertido que espera que si se toman decisiones con mano dura, que luego estos elementos no vayan a la justicia con acciones de protección a tratar de regresar a la institución, porque había que garantizarles un procedimiento interno previo a separarles de la institución. Esto sucede también, esto es real. Por parte del Consejo Metropolitano me parece que es oportuno y responsable decir que nosotros vamos a dar el respaldo para esta depuración integral de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y señalar si hay jueces que actúan de esta manera, es decir, supuesto, una acción en conjunto para depurar a la institución, que es lo que demanda la ciudadanía. Sí, yo he puesto elementos aquí, de ninguna forma es nada más señalar, también hay cosas buenas que se puede hacer en medio de esta reestructuración. Insisto, ahora mismo la tecnología nos permite tener diferentes herramientas para de alguna forma depurar estos actos irregulares, y es hacia allá hacia donde hay que caminar. De ninguna forma tampoco se podría decir que no hay los recursos. Le acababa de mencionar Miguel una bajísima ejecución presupuestaria en gasto de inversión, que debo decirle que no pasa del 55% de ejecución presupuestaria de la Agencia Metropolitana de Tránsito en gasto de inversión, que es importante decir, recursos están, los recursos hay que ser aprovechados y ejecutados para bien de la ciudad. Para concluir este diálogo, señor concejal Michael Aulestia, ¿en qué va a terminar esto? Porque tampoco puede extenderse por tiempos que pueden hacer olvidar con otros problemas que se presentan. Debemos dar seguimiento a esto. Usted conoce, Miguel, y la ciudadanía, que en este momento estamos tratando ya para segundo debate
el Plan Maestro de Movilidad, en donde contempla algunas alternativas, entre ellas lo que acabo de decir, las herramientas de seguridad y tecnológicas que hay que implementar en la Agencia Metropolitana de Tránsito. En los próximos días ya conoceremos en segundo y definitivo debate la ordenanza del Plan Maestro de Movilidad, y eso nos permite dar seguimiento en una planificación a 20 años de la movilidad en Quito, y entre ellas esta dependencia importante, que es la Agencia Metropolitana de Tránsito, que se encarga de la gestión de tránsito de la ciudad. Yo le quiero decir, Miguel, antes de terminar esta entrevista, a la ciudadanía, que de conocer de actos de corrupción, mi despacho está abierto para que podamos fiscalizar y receptar todo este tipo de denuncias. Pero adicionalmente, estamos haciendo un trabajo de fiscalización serio, sin persecución a nadie, y la ciudadanía, me parece que en este momento lo que busca es que también se quiten estos malos elementos y dejen de ser perseguidos por una agencia municipal que debe estar al servicio de la ciudad. Bien, estaremos pendientes, como hemos hecho el seguimiento con el concejal Michael Laulestia, de estos hechos, que lo único que beneficia es a la transparencia, no a la opacidad que pudiera haber en una administración municipal, a la transparencia y rectificar errores, porque eso es de humanos. Pero no persistir, no cobijar lo que pudiera presentarse en una institución. Al concejal Michael Laulestia, muchas gracias, como siempre, la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, un gusto y a las órdenes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos un diálogo aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia con el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Izurrieta. Temas de interés desde las políticas de la Presidencia de la República. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Usted